Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a la presente exposición donde hablaremos sobre los temas referentes al régimen jurídico que versa sobre los bienes muebles e inmuebles dentro del derecho internacional. Además, hablaremos sobre el régimen jurídico que versa sobre todas las obligaciones contractuales y extracontractuales, es decir, voluntarias y extravoluntarias, que se manejan en el ámbito del derecho internacional privado. Primeramente, para hablar sobre el régimen de los bienes en materia de bienes muebles y bienes inmuebles, tenemos que hacer una breve distinción, y es que nuestro Código Civil en el artículo 525 establece dos grandes categorías por las cuales se clasifican o se determinan los bienes que pueden existir. Esto los distingue entre bienes muebles y bienes inmuebles. Además, en materia internacional, tenemos que decir que hay algunos casos donde se presentan algunas dudas que por razones económicas o de otras índoles, el legislador, tal cual como lo denomina Niboyet, el legislador duda sobre en cuál grupo colocarlos. Esto puede ser el caso de los títulos o acciones de compañías. Y para resolver este problema se plantean varios puntos de vista que discutiremos en esta exposición. Mi nombre es Luis Aliso y para comenzar a hablar sobre esta problemática tenemos que decir que la primera postura que intenta abarcar este tipo de conflicto es la que se refiere a la Lex Fori. A la Lex Fori, básicamente, esta dice que la clasificación debe hacerse de acuerdo a la ley del lugar donde se presenta el litigio. Y la segunda clasificación tenemos que es la ley Lex Rei Citae, que básicamente significa que la clasificación debe hacerse en base a las disposiciones legales del lugar donde se encuentra el bien en cuestión. Este es uno de los criterios que más se ha aceptado a nivel internacional y fue el sistema que se consagra en nuestra legislación, donde se establece en el artículo 112 del Código Bustamante, que dice textualmente que se aplicará la ley territorial, es decir, la Lex Rei Citae, para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles sin perjuicio a los derechos que se hayan adquirido por medio de terceros. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre específicamente los regímenes que determinan los bienes muebles, en especial los bienes muebles corporales. Primero tenemos que decir que dentro de materia de los bienes muebles corporales, en ella predomina la ya denominada ley personal del propietario, que básicamente establece que se consagra principalmente el principio, que lo tenemos en esta diapositiva, el principio mobilis secuncuntur persona, que surge en el siglo XIV, donde nos dice que el régimen de sucesiones se fundamenta principalmente en que los muebles o los bienes muebles no tienen ninguna situación real o no tienen ninguna situación fija a la cual adherirse, y que estos deben, dada a la facilidad de traslado o a las facilidades por las cuales estos se pueden desplazar, se puede decir que no están sujetos a ningún lugar y que por ende son un accesorio a la persona del propietario en este caso. Este sistema además se divide en dos subcategorías, las cuales son según el régimen de la persona, que rija por las leyes del domicilio, como puede ser el derecho medieval o que versaba en el siglo XIV cuando se estableció esta doctrina, y según el régimen se rija por la ley de la nacionalidad, que es un sistema muy interesante porque actualmente lo utilizan países como Francia, Bélgica, España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Luego tenemos el segundo régimen que versa sobre los bienes muebles corporales, y estos son básicamente que se determinan por el lugar donde se encuentra la cosa, el ya denominado Lex Rei Citae que hablamos al principio de este video. Aquí este sistema aparece posteriormente al sistema que hablamos anteriormente, que era el sistema donde los bienes se determinan en base a la ley del propietario. Este sistema un poco medieval, pero que aún lo usan algunos países hoy en día. Este régimen, el régimen que establece la Lex Rei Citae, nos dice, o mejor dicho, primeramente está avalado y respaldado por autores como Wachter, Eisner y Savini, donde dicen que la legislación, al momento de legislar o al momento de promulgar sus leyes, lo hace pensando en todas las cosas o
en todas las cosas propiamente dicho, sobre las que existen en su territorio, por lo cual tenemos que distinguir si quienes tienen el derecho, sin distinguir primeramente sobre estas leyes, si los que tienen la propiedad de las cosas son personas extranjeras o personas nacionales. Las ventajas que presenta este sistema son varias, ya que la ley de la ubicación, tanto de los bienes muebles como los bienes inmuebles, es la que por la misma naturaleza posee la que más le conviene. Es decir, los bienes están sujetos a la ley en la cual estos se encuentran establecidos. Además, tenemos que hablar que, así como la persona adquiere capacidades, esta le ofrece una seguridad a los bienes muebles de siempre estar protegidos bajo una misma legislación al momento de establecerse algún litigio, ya sea por relaciones jurídicas o por relaciones económicas. Y es que básicamente esto, al estar en un sitio determinado, no habría forma de evitar o de que surjan dudas acerca de la legalidad del acto que pueda versar sobre este mueble. Esta es una de las doctrinas o uno de los modelos de pensamiento sobre este asunto que más se utiliza en el país, en el país y en otros países como lo son Holanda, Suiza, Italia, Japón, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela, entre otros muchos. Además, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, al cual Venezuela está suscrito, establece que los bienes, ya sea cualquiera sea su naturaleza, es decir, bienes muebles o bienes inmuebles, estos básicamente son regidos por las leyes del lugar donde se encuentran. Además, en nuestra legislación, el Código Bustamante, en el artículo 105, señala que los bienes, cualquiera que sea su clase, están sometidos a la ley de la situación. Ahora bien, tenemos que hablar además sobre algunos regímenes especiales que versan sobre ciertas categorías de bienes muebles. Entre ellos están los que versan sobre los buques y las aeronaves. Aquí tenemos que decir que universalmente para este tipo de bienes se les aplica la denominada ley del pabellón. ¿Qué es esta ley del pabellón? Bueno, básicamente es la ley que rige y determina el régimen que va a versar sobre estos bienes, excepto en algunos casos concretos cuando existen algunas situaciones como embargo, ventas judiciales sobre estos mismos bienes, que como hemos dicho son los buques o las aeronaves. Por ejemplo, en nuestro país el Código Bustamante, en el artículo 274, establece que la nacionalidad de las naves se prueba con la patente de navegación y la certificación de registro y tiene como el pabellón el signo de la distinción aparente. Además, el artículo 275 habla de que están sujetas a la ley del pabellón las formas de publicidad requerida para la transmisión de las propiedades de una aeronave o un buque. Además, tenemos que decir otra distinción especial, y es que merecen el régimen o qué régimen versa sobre los bienes muebles in tránsito, es decir, los bienes muebles que están en tránsito o están de paso en alguno de estos países. Primeramente, para este tipo de bienes, es muy inconveniente aplicar la ley de la situación, me explico. Y es que esta ley de la situación varía a medida que se vayan aplicando los sucesivos cambios en las legislaciones, es decir, esta varía a medida que este bien in tránsito vaya realizando un recorrido por los distintos países. Con lo cual, para este tipo de problemática surgen varias soluciones que voy a comentar a continuación. Entre ellas tenemos la que corresponde a la res in tránsito, es decir, al bien en tránsito, debe aplicársele la ley del lugar del destino, es decir, lo que se conoce como la lex loci futuri, que dice que es una opinión en la cual el lugar del destino es aquel que sujeta al bien en materia legal para poder aplicársele cada una de las disposiciones que éste establece, que por lo menos este puede ser establecido por un principio o un estatuto fijo que defina el cargamento. La otra de los puntos de vista es el que establece que a la res in tránsito debe aplicársele la ley de el último actuación fija. Es decir, es una opinión que, por ejemplo, algunos autores como Wolf la aceptan, en la cual el bien debe ser aplicada en materia jurídica la última actuación o el último contacto que tuvo con alguno de los países o naciones por los cuales está en tránsito. Y por último punto de vista tenemos que a la
res in transitu o al bien en tránsito debe aplicársele la rey personal del propietario, es decir, es el propietario de ese bien al quien abriga legalmente a ese bien que está en tránsito. Y es que aquí haría necesario por lo menos buscar con el pensamiento dónde está el lugar, dónde va destinada la cosa y dónde va a permanecer por mucho tiempo, a lo largo o para no generar, como quien dice, mucha incertidumbre. Por lo menos el Código Bustamante, si bien en este punto en nuestro país se encuentra silenciado, en su artículo 110 contiene algo muy interesante que nos puede dar un poco de luz sobre esta diatriba, que establece que a falta de toda regla y además para las cosas no previstas en este código, se entenderá que los bienes muebles están situados en el domicilio de su propietario o en su defecto en los del tenedor. Ahora bien, por último, tenemos que hacer mención a los bienes al régimen de bienes de las cosas muebles corporales, en este caso entendiéndose como los derechos de crédito. Y es que tenemos que hacer una clara distinción entre los derechos de crédito que se establecen en nuestro país, ya que, por ejemplo, el artículo 533 de nuestro Código Civil establece que los derechos de crédito son bienes muebles, pero en nuestro análisis vamos a utilizar el concepto de bien el concepto de crédito en base a un bien y no como una obligación. Aquí podemos destacar grandes grupos de derechos de crédito, los cuales son los créditos al portador, los créditos nominativos y los créditos a la orden. Básicamente, los créditos al portador, estos pueden asimilarse a los bienes muebles corporales sin ningún problema entre los créditos nominativos. Y es que en la actualidad, casi unánimemente, estos se rigen por la ley del lugar del domicilio del deudor. Y por último, los créditos a la orden, tenemos que decir que estos se reputan situados en el lugar donde son exigibles, es decir, en general en el domicilio del deudor, y por consiguientemente la ley debe estipularse es la que versa sobre este mismo domicilio. En continuación con el tema referente a el régimen que se aplica en las obligaciones convencionales y las obligaciones no convencionales, o en otras palabras, ¿qué régimen se debe aplicar en las obligaciones contractuales y extracontractuales? Aquí tenemos que hacer una breve mención, y es que las obligaciones convencionales o las obligaciones contractuales tienen su origen en lo que se refiere al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y es aquí donde nuestra Ley de Derecho Internacional Privado establece en sus artículos 20, 30 y 31 la referencia a qué derecho se puede hacer aplicable a este tipo de obligaciones, intentando en estos mismos artículos resumir cada uno de los aspectos que se trataron en la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado referente a la tipificación o a la regulación de los contratos. Aquí hay algo muy interesante, y es que por lo menos el artículo 29 de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado establece que, o mejor dicho, esta ofrece la posibilidad de que algunas de las partes o ambas puedan elegir libremente el derecho aplicable a las obligaciones que estas mismas se establecen en esa relación, procurándole a esta un carácter puramente convencional. Y es que además, hoy en día es incuestionable que el principio de autonomía de la voluntad de las partes constituye un elemento fundamental al que se puede se puede igualar a cualquier otro tipo de elemento rígido que conforman este tipo de obligaciones. Además, el artículo 30 de nuestra misma Ley de Derecho Internacional Privado establece el llamado principio de proximidad. Básicamente, este principio se establece que conforme a el juez deberá someter al contrato a aquel derecho que se encuentre más vinculado al tipo de obligación que se haya pautado. Además, en lo que se refiere a un punto superior, como son las obligaciones no convencionales, por ejemplo, nuestro Código Civil establece que las obligaciones no convencionales o las obligaciones extracontractuales se definen en tres categorías, que es el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito y el pago de lo indebido. Además, tenemos que hacer mención que estas obligaciones tradicionalmente son llamadas extracontractuales. Y se me olvidó añadir una más a las obligaciones que establece el Código Civil, que es el enriquecimiento sin causa. Así que tendríamos 4 que establece nuestro Código Civil: el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, la gestión de negocios y el hecho ilícito.
Además, a esto tenemos que agregarle las obligaciones legales en sentido estricto. Una vez más, los fines que se utilizan para determinar qué derecho aplicable versa sobre este tipo de obligaciones extracontractuales o no convencionales, tenemos que decir que aquí, dentro de estas obligaciones, tenemos que hacer una distinción donde tenemos que descartar aquellos tipos de obligaciones que destacan sobre derechos reales, como puede ser el pago de alimentos, las obligaciones de un tutor, las obligaciones de los padres o incluso las obligaciones del usufructuario. Y es que nuestra ley de derecho internacional privado regula las obligaciones no convencionales en su artículo 2, englobándolas en lo que se define como un derecho único. La Ley de Derecho Internacional Privado lo regula en 2 artículos, que básicamente es el referido a los hechos ilícitos, que lo establece en su artículo 32, corrijo porque anteriormente dije 2, en su artículo 32, y la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, lo establece en el artículo 33. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el hecho ilícito, tenemos que hacer mención que este abarca todas aquellas situaciones, ya sea por acto o por omisión, sin afectar una relación jurídica preexistente, produce una consecuencia dañosa para alguna de las partes. La solución que adopta nuestra ley o nuestra perspectiva del derecho internacional privado venezolano ha cambiado y ha sido objeto de una codificación internacional, por lo cual esta ha tenido caracteres muy diversos. Esta por lo menos se ha utilizado para intentar solucionar o versar sobre esta problemática, se ha utilizado desde el derecho personal de la víctima, es decir, la nacionalidad, el domicilio o la residencia, hasta se ha adoptado un factor de conexión flexible que permita al derecho tener un vínculo más fuerte con el supuesto de hecho o con la consecuencia que se ha generado producto de ese hecho ilícito. Por ejemplo, nuestra ley de derecho internacional privado, es decir, en nuestro país, prefiere localizar el hecho ilícito en el lugar donde se han producido los efectos de este mismo hecho. La base para este tipo de pensamiento es que el daño constituye la materialización del hecho ilícito y esta conexión básicamente determina el derecho aplicable o qué derecho se va a aplicar en esta situación. Y es que se utilizará también el hecho ilícito de forma subsidiaria, ya que la víctima además tiene el derecho de exigir a que se le aplique el derecho en el lugar donde se produjo la causa generadora de este hecho ilícito. Es decir, que aquí obtenemos la conexión principal acorde mucho a la tendencia actual con el principio de siempre resarcir el daño. Además, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, la solución o los artículos que versaban sobre este tipo de cuestiones la encontrábamos en el Código Bustamante, en los artículos 167 y 168, en lo que el Código Bustamante establecía los delitos y los cuasidelitos, lo cual ha sido opacado o abandonado por la doctrina moderna de Derecho Internacional Privado que se maneja en Venezuela. Y respecto a las otras tres obligaciones no convencionales, que la gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa, tenemos que el artículo 33 de la Ley de Derecho Internacional Privado se aparta de lo que contiene el Código Bustamante al someter a estos 3 aspectos a un derecho único. Y es que al igual que cuando se realiza el hecho originario de la obligación, el Código Bustamante, por ejemplo, establecía en sus artículos 221, 220 y 222, sometía al pago de lo indebido y al enriquecimiento sin causa a la ley personal común de las partes, o donde se haya realizado o en donde se haya llevado a cabo el hecho originario de la obligación. Y, por ejemplo, al enriquecimiento sin causa lo sometía a la regulación dentro de la situación jurídica que ésta lo origina. Mientras que la nueva adopción que toma la Ley de Derecho Internacional Privado, y es que estas están sometidas al lugar dentro el cual se realiza el hecho jurídico. Muchísimas gracias y saludos a todos.